Durante 10 años, un solo hombre mandó sobre un pedazo entero de cabañas. Decidía quién pagaba renta, quién trabajaba, quién vivía, y hoy está condenado a morir de viejo en una celda, 75 años, la pena más alta de todos los suyos. Le decían el desconocido de Palma. Y no cayó por una bala ni por un soplón, cayó porque los suyos cometieron un error que le costó a la Mara algo que ningún pandillero había perdido antes, un departamento entero. El día que atacaron a 2 policías, el Estado no fue a buscar a los 2 culpables. Selló la región completa. 7,000 soldados. Un mundo cerrado con llave, y ahí adentro quedaron atrapados el desconocido y todo su reino. Escúcheme bien, hermano, porque esta historia es la de un rey que se creyó dueño de un territorio, y despertó sitiado dentro de él. Este hombre se llama Manuel Antonio Presa Vides, pero en los cantones de Hilo Vasco nadie lo conocía por su nombre, lo conocían por el miedo. Era el cabecilla de una de las clicas de la Mara Salvatrucha que durante años convirtieron ese rincón del país en su patio privado. Y todavía falta que entienda cómo llegó a tener tanto poder. Para que usted vea lo que se le vino encima, primero tiene que ver lo que este hombre construyó. Un territorio donde la ley no la ponía el Estado, la ponía él. Pero preste atención, porque el reino más grande cae por el error más pequeño. Si usted es de los que creen que en esta vida el que la hace, tarde o temprano la paga, si usted es de los que le piden a Dios por sus hijos y por sus nietos que andan lejos, entonces bienvenido a los caídos. Aquí contamos, uno por uno, cómo terminan los que un día se creyeron intocables, con nombre y con final. Suscríbase y active la campanita. Sigamos con el desconocido de Palma. Porque lo que este hombre reinó, y la forma brutal en que lo perdió todo, encierra 3 preguntas que le voy a dejar clavadas desde ya. Primera, ¿cómo hace un solo pandillero para mandar durante 10 años sobre cantones enteros, cobrando renta casa por casa, sin que nadie lo toque? Segunda, ¿qué error tan grande cometió la Mara para que un presidente respondiera encerrando un departamento completo con 7,000 soldados? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. Cuando por fin se cerró el cerco y empezó la cacería, ¿qué fue lo que le pasó al desconocido de Palma y a los que se creían los dueños de esos cerros? Guárdese esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta, y ninguna termina como el desconocido se imaginaba. Empecemos por el reino. Cabañas es un departamento pequeño, rural, de cerros y caseríos, en el centro del país, un lugar tranquilo en apariencia, y por eso mismo durante años se volvió un refugio perfecto para la Mara. Lejos de las cámaras, lejos de la ciudad, la Mara Salvatrucha metió raíces hondas en esos cantones. Ahí, en el distrito de Hilo Vasco, operaba la clica del desconocido. Se hacían llamar Agua Zarca Locos Salvatruchos, y no eran 4 bichos con un arma, eran una estructura ordenada, con jefes, con soldados, con vigías y con colaboradores, cada uno con su función. Y aquí viene el dato que le enseña de qué tamaño era esto. Esa clica no dominó su zona 1 año ni 2, la dominó durante 10. Desde el año 2012 hasta el 2022, controlaron cantón por cantón, caserío por caserío, Agua Zarca, San José, Cerro Colorado, La Labor, nombres de lugares donde vivía gente honrada, trabajadora, que de un día para otro tuvo que pedirle permiso a la Mara hasta para respirar. Y el desconocido de Palma estaba en la cúspide de todo eso, era uno de los cabecillas, de los que daban la orden. Ahora dígame usted una cosa, con la mano en el pecho, ¿qué significa vivir bajo el poder de un hombre así? Significa que la señora de la tienda entrega parte de lo que vende. Significa que el que tiene un carro paga para poder pasar. Significa que un padre no deja salir a su hija porque sabe quién manda en la esquina. Ese era el reino del desconocido, un reino levantado sobre el miedo de la gente buena. Durante 10 años, nadie pudo con él, la justicia le quedaba lejos. Y él se acostumbró a mandar como si nadie pudiera tocarlo jamás. Ese fue su error, creerse eterno. Porque el país entero estaba cambiando, y la Mara, ciega de poder, no lo quiso ver.
Y aquí conviene que entienda por qué Cabañas, precisamente. Desde marzo del año 2022, El Salvador entró en un régimen distinto, y la persecución contra las pandillas dejó de ser un juego. En las ciudades, donde antes reinaban a plena luz, los pandilleros empezaron a caer por miles, y los que lograban escapar, ¿a dónde corrían? Corrían al monte, a los departamentos rurales de cerros y caseríos escondidos, donde creían que el Estado no llegaría. El propio presidente lo dijo con todas sus letras. Había información de que pandilleros de las dos maras se estaban replegando hacia Cabañas para esconderse de la ofensiva. Ese departamento tranquilo, de caminos vecinales y montañas, se estaba convirtiendo en el último búnker de la Mara Salvatrucha. Y el desconocido de Palma era uno de los señores de ese búnker. Se sentía seguro entre esos cerros. Creyó que ahí, en su terreno, nadie se atrevería a entrar. Ese cálculo le salió más caro que a nadie. Y aquí es donde una sola bala, contra las personas equivocadas, lo cambió todo. Vámonos al 30 de julio del año 2023. Ese día, en el cantón Maquilishuat, en Hilo Vasco, un grupo de pandilleros emboscó a dos policías. No los amenazaron, les dispararon. Uno quedó gravemente herido, y a los dos hubo que sacarlos volando en helicóptero hacia San Salvador para salvarles la vida. La Mara creyó que sería un día más, que atacar a la autoridad quedaría impune, como tantas veces antes. Se equivocaron como nunca en su historia, porque la respuesta del Estado no tuvo comparación con nada visto antes. En vez de mandar a buscar a los dos que dispararon, el gobierno tomó una decisión que dejó al país con la boca abierta. Gada. El 1 de agosto en la madrugada selló el departamento entero, completo. Cabañas quedó cercado militarmente. Deténgase a imaginar el tamaño de esto. No fue una colonia, no fue un barrio, fue una región entera del país rodeada por 7,000 soldados y 1,000 policías, retenes en cada camino. Registros casa por casa. La orden era clara, que no saliera ni un solo pandillero, y cortarles toda línea de comida y de suministro. Y no crea que el Estado improvisó, ya lo había ensayado. Meses antes, el país había visto algo parecido, aunque nunca de este tamaño. En diciembre del año 2022, miles de soldados y policías rodearon Soyapango, una ciudad entera, casa por casa, en el primer gran cerco de esta guerra. Después vino Nueva Concepción, en mayo del 2023, cuando el Estado sitió el pueblo tras el asesinato de un policía, y no paró hasta capturar a los cabecillas de la zona. Cada vez que la Mara tocaba a un uniformado, el Estado respondía cerrando un pueblo entero, pero lo de Cabañas fue distinto. No fue una ciudad ni un municipio, fue un departamento completo, la demostración de fuerza más grande jamás vista contra las pandillas en el país. Y el mensaje para el desconocido y para todos los que se escondían en esos cerros era helado: ya no hay dónde correr. Y no crea que fue cosa de un día. El cerco no duró una semana, duró 5 meses, del 1 de agosto hasta el 1 de enero. 5 meses con un departamento entero convertido en una trampa cerrada, con los pandilleros atrapados adentro de su propio territorio, sin poder salir, sin comida, sin refuerzos. El reino del desconocido, ese que se sentía intocable, de repente era una jaula. Y ahí, adentro de la jaula, empezó la cacería. Porque cercar es solo el principio. Después vino lo que la Mara no aguantó, la persecución sin descanso, cerro por cerro, y los pandilleros, esos que se creían amos de la zona, empezaron a hacer lo que jamás pensaron hacer. Empezaron a correr, a esconderse en casas abandonadas, a tirar las armas para que no los agarraran con ellas. Los soldados fueron encontrando el rastro de esa huida, un fusil tirado, el cañón de otro, un trabuco artesanal abandonado en el monte, las herramientas del terror, tiradas en la tierra por hombres que solo pensaban en salvar el pellejo. Y cayó el primero de los grandes. Al segundo día del cerco, un grupo de pandilleros que intentaba escapar se topó con las fuerzas especiales en el cerro Huiscoyol, en el límite con Chalatenango.
Entre ellos iba uno al que le decían el cebo, señalado por las autoridades como uno de los terceros al mando de la estructura. Hubo enfrentamiento, y el cebo se quedó tirado en ese cerro, muerto por los disparos, mientras los agentes salieron ilesos. Léalo despacio, hermano. Uno de los mandos de la Mara, uno de los que daban órdenes, terminó su vida tirado en el monte, huyendo como un animal acorralado, a 2 días de haber empezado el cerco. Y detrás de él cayeron los demás, uno por uno. Los que movían la comida a los escondidos, capturados. Los que habían sido deportados de Estados Unidos y creyeron que en esos cerros estarían a salvo, capturados. En las primeras 48 horas, 15 detenidos. Después, decenas. Entre ellos, cabecillas. La estructura que durante 10 años se sintió dueña de Cabañas se estaba deshaciendo, pieza por pieza, sin un solo lugar donde esconderse. Pero el golpe final no lo dio una bala, lo dio la justicia. Porque a los que no cayeron en el monte, los esperaba algo igual de definitivo. El régimen que empezó en el país en el año 2022 había cambiado las reglas para siempre. Ya no había mordidas que valieran, ni testigos que se compraran, ni silencio que salvara. Los expedientes de años cayeron encima de la Mara de Cabañas como una losa. Y llegó el día del desconocido de Palma. Aquí se cobra todo lo que este hombre sembró. 169 pandilleros de la Mara Salvatrucha de Cabañas fueron condenados. Cabecillas, corredores, soldados, colaboradores, cada uno según lo que había hecho. Y de todos ellos, de los 169, la pena más alta cayó sobre uno solo. Sobre él, 75 años de prisión, 60 por pertenecer al grupo terrorista, y 15 más porque a su expediente se le sumó el tráfico de droga. 75 años, la condena más dura de toda su gente. Pero no cayó él solo. Cayó el reino entero, de arriba abajo. Porque los juzgados no se conformaron con el jefe, fueron por todos, según el escalón que ocupaban. Los corredores que repartían las órdenes, los soldados de confianza, los vigías que avisaban cuando llegaba la policía, los colaboradores que les guardaban las armas y la droga. A cada uno le tocó su condena, medida según lo que había hecho. 60 años a los cabecillas, 45 a los soldados rasos, 30 y 20 a los que ayudaban desde las sombras. Piénselo. Toda una estructura que tardó 10 años en levantarse, desarmada pieza por pieza en cuestión de audiencias. El organigrama completo del terror en Hilo Vasco, borrado, y en la cima de esa lista de castigos, con el número más alto de todos, un solo nombre, el del hombre que se creyó dueño de esos cerros. Piénselo bien. El hombre que reinó 10 años sobre los cantones de Hilo Vasco, el que decidía quién pagaba y quién moría, el que se creyó dueño de esos cerros, hoy tiene por delante 75 años entre 4 paredes. No va a volver a mandar en una esquina, no va a volver a ver libre esos caminos que controló. Va a morir viejo, encerrado, olvidado, mientras esos cantones respiran por primera vez en una década. Y esa es la lección que a la Mara le costó entender. Quisieron demostrar poder disparándole a 2 policías, y lo único que demostraron fue lo pequeños que eran frente al Estado. Atacaron a 2 hombres, y perdieron un departamento entero. Se creyeron los dueños de Cabañas, y terminaron tirados en los cerros o sentenciados a pudrirse en una celda. En esta tierra, los cabecillas mandan por un tiempo, se sienten dioses de un territorio. Cobran, amenazan, matan y creen que esa esquina es suya para siempre, pero hay una cuenta que siempre se cobra, y cuando le llega la hora, no le llega a medias. Al desconocido de Palma le llegó completa, su reino sitiado, su gente casada, y él mismo condenado a no volver a ver la luz de la calle nunca más. El que siembra terror sobre la gente buena termina cosechando el peso entero de la justicia, y ni 10 años de poder, ni todos los cerros de Cabañas, ni el miedo que le tuvo un departamento completo, lo pudieron salvar de la única cuenta que de verdad no perdona. Dígame usted, hermano, ahora que conoce la historia completa, ¿cree usted que existe una justicia que se cobra en esta vida y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leer lo que piensa.
Y si esta historia le movió algo por dentro, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que vean cómo está cambiando El Salvador, cómo los cantones que la Mara tuvo tomados hoy vuelven a ser de la gente honrada. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos contando, uno por uno, la caída de los que un día se creyeron intocables. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide siempre a nuestra gente buena.